Ante la eventualidad de una obstrucción total de la línea del pitot, cuando nos referimos a una obstrucción total, es que no solamente puede haber obstrucción en el ingreso de aire al tubo pitot, sino que está también tapado el drenaje o directamente bloqueada la línea a partir del tubo pitot, con lo cual la alimentación de presión total al velocímetro quedó totalmente bloqueada. En este caso, la indicación del velocímetro se va a mantener estática, frisada, congelada, inmóvil desde la última posición en que estaba cuando se ocurrió el bloqueo, pero si la aeronave asciende, la velocidad se va a incrementar. Y si la aeronave desciende, la velocidad va a descender. Empieza a comportarse el velocímetro como un altímetro, pero expresado en velocidades, porque la única alimentación que tiene es la línea estática y es el principio de funcionamiento del altímetro. Otro tipo de obstrucción que puede haber es que se bloquee solamente el ingreso al tubo pitot, muy común por engelamiento. En este caso, si el ingreso de aire, de presión de RAM, de aire de impacto, de presión total al tubo pitot está bloqueado, pero el drenaje que lo conecta a la atmósfera, o sea, a la eh, presión estática, está abierto, la indicación del velocímetro va a ser cero, porque no voy a recibir presión total, voy a recibir solamente estática. Y como el velocímetro resta lo que recibe de la línea del pitot a la estática, si recibe estática y le resta estática, va a indicar cero. Y en el caso de una obstrucción de la línea estática por un problema en la sonda estática, ha habido casos en donde después de un trabajo de pintura en el aeroplano quedó con cinta de pintor obturada la sonda estática en un avión de línea aérea, o por cualquier otra condición que falle la sonda estática o tenga un bloqueo, las consecuencias en los tres instrumentos, porque los tres necesitan de la presión estática, el altímetro va a quedar frisado, inmóvil, paralizado en la última posición en que estaba cuando se bloqueó. El bariómetro obviamente va a indicar cero porque no tiene ninguna alimentación de estática para comparar una con la anterior. Entonces es cero, como que el aeroplano no está ascendiendo ni descendiendo. Y el velocímetro va a tener indicaciones totalmente erróneas. Sobre todo, generalmente van a ser, aparte de imprecisas y erráticas, muy comúnmente indicaciones superiores a la velocidad normal para la potencia y la condición en que se está operando. En cuanto al instrumental electrónico o Electronic Flight Displays como nombre genérico de todas las configuraciones electrónicas del mismo instrumental que vimos, analógicamente, y donde más se concentra esta información es en lo que se llama Primary Flight Display o PDF o pantalla primaria del vuelo. Y, por supuesto, está representado el indicador de actitud o el horizonte artificial en forma digital, pero bien marcado la línea del horizonte. Por debajo simboliza la tierra y arriba el cielo, obviamente. El inclinómetro, la bolita, está en la base de este triángulo que señala la inclinación del aeroplano. El velocímetro tiene una forma de tape, que le llaman en inglés, o de una tira, siempre a la izquierda para respetar la configuración de la T básica. Recuerden el giro direccional, el velocímetro, indicador de actitud y altímetro conforman la T básica. En los Electronic Flight Display se conserva la misma configuración en distinta manera de presentarlo, pero no en la distribución que sigue siendo la misma.
El altímetro está a la derecha, también en forma de tape, en donde se resalta en un número de mayor tamaño y bien resaltado la velocidad y la altitud actual y hacia dónde desciende y asciende las respectivas velocidades y altitudes. Y a la derecha del altímetro está el variómetro indicado en miles de pies. El indicador de giro tiene no solamente la rosa de los vientos como giro compás, sino digitalmente el, rumbo que se está manteniendo y está configurado dentro de otro sistema que se llama HCI por Horizontal Situation Indicator, indicador de situación horizontal. El, el inclinómetro no solamente está marcado por el desplazamiento de lo que sería la bolita, sino que cuando eso sucede pasa lo mismo que con la bolita. En este caso, el avión está deslizando. Y estos instrumentales generalmente tienen lo que se llama un vector de tendencia que por ejemplo, en este caso que está amplificado en el giro, si uno empieza a girar, tiene una línea magenta que representa el vector de tendencia, en este caso de tendencia de giro, que nos indica dónde va a estar el aeroplano. Si yo no cambio nada, dónde va a estar el aeroplano dentro de 6 segundos. Y el Multifunction Display o MFD está conformado por otra pantalla de las pantallas electrónicas que tiene la facultad de mostrar o la ruta o la indicación de radar si el aeroplano la tiene y la combinada con instrumental de motor, frecuencias de radioayuda, frecuencias de comunicaciones y datos de temperatura, etcétera, muy completo, todo en forma digital y concentrado en la misma pantalla. Y respecto a los vectores de tendencia, también existen no solamente para el giro como lo mostramos, sino para tendencias de altitud, para mostrarnos con este vector que dónde va a estar el aeroplano en 6 segundos y si yo hago correcciones me va a mandar, ese vector se va a achicar y lo mismo con respecto a la velocidad. Yo voy manteniendo 120 nudos, pero el vector de tendencia me está diciendo que dentro de 6 segundos voy a tener 125. Visto los instrumentos que funcionan en base al sistema pitote estático, velocímetro, altímetro y variómetro, vamos a ver aquellos que funcionan en base a las propiedades giroscópicas. El sistema giroscópico, como recordaremos lo visto en su momento, tiene una propiedad muy especial y es que si se aplica una fuerza a un volante en movimiento en un determinado sentido, en este caso en el sentido de las agujas del reloj, viéndolo de acá, si se aplica una fuerza en este plano del disco, va a responder a 90 grados en el sentido de rotación del disco y con la misma magnitud y con el mismo sentido hacia adelante, pero a 90 grados, produciendo en este caso un movimiento hacia la izquierda del eje de rotación. Tanto esto sucede aplicando una fuerza sobre este extremo del plano de rotación, como aplicando una fuerza vertical sobre el eje, porque es lo mismo empujar este eje hacia arriba que esto hacia adelante. La propiedad giroscópica que se aprovecha para los sistemas que funcionan bajo este principio es que
mantiene la rigidez en el espacio. Es la principal causa por la cual se selecciona este tipo de mecanismo para hacer funcionar algunos instrumentos de gran importancia. El giróscopo mantiene rigidez en el espacio. Tiene como consecuencia un fenómeno que se llama precesión, que le genera cierto tipo de errores, y el error se minimiza cuando mayor es la velocidad de rotación del volante que acciona el giróscopo. Los sistemas giroscópicos generalmente utilizados en aviones de escuela, de entrenamiento, de recreación, pueden funcionar fundamentalmente en base a un sistema Venturi, que, como ustedes conocen, el sistema Venturi funciona en base al principio de conservación de la energía, debido al cual el Venturi tiene un estrechamiento tal que en ese estrechamiento se acelera el flujo de aire, y todo punto de alta velocidad representa un punto de baja presión, de succión. Entonces se produce una succión por el estrechamiento del tubo Venturi, y esa succión es, por un lado, llevada a un indicador de succión, habitualmente ubicado en la cabina, y al funcionamiento de los instrumentos que funcionan en base al giróscopo, que se mueve en base a esa succión: el horizonte artificial o indicador de actitud, el girocompás o indicador de rumbo, y el indicador de giro y ladeo o el coordinador de virajes, según el que tenga el aeroplano. Pero son los instrumentos que por excelencia funcionan en base al sistema de vacío que produce en este caso el Venturi. Hay aeroplanos que, para darle mayor precisión y mayor velocidad al giro del volante de los giróscopos, tienen una bomba de vacío. La bomba puede ser eléctrica, independiente, que produzca vacío, o accionada por el motor, con una correa o con engranajes, etcétera. Al girar el motor acciona la bomba de vacío. De cualquiera de los medios, esa bomba extrae, succiona aire desde el exterior a través de un filtro de aire por donde ingresa el aire. Esta bomba succiona, produce succión que alimenta con vacío al horizonte artificial, al instrumento en cabina, al girocompás, si tuviera el aeroplano coordinador de giros o indicador de giro y ladeo, y puede o no el sistema tener, cuando se trabaja a altos niveles de succión, una válvula de alivio por si el nivel de succión se incrementa por allá, por más allá del especificado. Entonces esa válvula se abre y vuelve a la bomba. Y el remanente del circuito es expelido al espacio por la bomba hacia un venteo al exterior de la aeronave. Pero en definitiva, cualquiera de los dos sistemas produce succión en una línea de una magnitud tal que hace funcionar igual que si tuviera presión. Se elige la succión para que el aire no esté contaminado, y mecanismos tan sensibles como los que tienen en el interior este tipo de instrumental no se dañe. Por lo tanto, como mencionamos, los instrumentos giroscópicos más comunes son el indicador de actitud, Attitude Indicator, el indicador de rumbo, Heading Indicator, también denominado girocompás, y el coordinador de virajes, Turn Coordinator, o, cuando es el palito bolita, indicador de giro y ladeo simplemente.